Bueno, genial. ¿Cómo andan? ¿Hay alguien ahí, además de Julián? ¿O estamos solos Julián y yo? A la veo a Cristina, a Sí, Perla. Hola, estamos. estamos. Bienvenido, bienvenido. Bien, lo veo a Jorge ahí también. Este, así que bueno, ahí estamos. La otra vez me escribieron algunas cosas por internet. eh, algunos comentarios, eh, y por los comentarios, digamos, me parece que se hace necesario como explicitar un poco a qué nos referimos cuando hacemos alusión al concepto de función, que no es en el sentido de asumir un rol, ¿no? Este, eh, pero puede que la función, a partir de que opera, produzca un modo de ser, proponga un modo de ser. Pero de lo que estamos hablando es del concepto de función tal como se lo entiende en lógica o en lógica matemática también, ¿eh? Teoría de conjuntos, aunque sí. Bien. ¿Alguien quiere decir algo? Escuché algo recién, no sé. Sigo. Bien. Eh, les decía, el concepto de función en lógica proposicional o en teoría de conjuntos o en lógica matemática, que es de ahí donde Lacan se apoya, ¿no? La función, una función proposicional. Él habla en el seminario 19 de la función proposicional. Eh, en ese nivel estamos pensando lo fálico en la función. Tenemos una función proposicional, que no es una proposición todavía, sino que para que se transforme en una proposición debe enlazarse a un cuantificador o un prosdiorismo, como se le llama, ¿no? Este, ese es el concepto de función que trabaja Lacan como función fálica. Eh, no en el sentido de un rol, ¿no? Cómo funciona, bueno, puedo funcionar así, en un rol tal, este, no en ese sentido. A pesar de que cuando la función opera, propone, produce modos de ser, ordena. Una función proposicional en una variable X es toda oración que tiene a X como su sujeto, digamos, ¿no? Y se transforma en proposición para la especificación de esa X, para cada especificación de esa X. Por eso es phi de X, ¿no? Una función en una variable X es toda oración que tiene a X como sujeto y se transforma en proposición para la especificación de esa X. ¿Eh? Ese sería el nivel donde estamos analizando nosotros las cosas, que es el nivel donde Lacan propone. En el seminario 19 hay una clase, creo que es la 2, que bueno, se llama así, ¿no? La función fálica, phi de x, la función phi de x. Eh,
Entonces, él habla de que el significante, él lo va como aislando y lo va trabajando cada vez más reducido a la letra, en calidad de letra, dice él. Eh, y dice, sin embargo, dice, no podemos evitar, a propósito de esta letra que viene hablando ahí, relacionarnos con un campo que se llama matemática y en el cual no puede escribirse cualquier cosa. Tampoco me internaré en esto, dice. Me refiero, dice, a lo que podríamos llamar un matema, dice él, ¿no? En el seminario 19, acerca del cual planteé que es el pivote de toda enseñanza. Dicho de otra manera, dicho de otro modo, no hay enseñanza que no sea matemática, dice él, el resto es broma. Este, entonces él va a plantear esta función para tratar de pensar un poco lo que veníamos hablando el encuentro anterior del problema de la fase fálica, la castración y las operaciones que se dan ¿eh? Para, en la metáfora justamente, para que se sexúen, digamos, las fórmulas son de sexuación, o sea, ¿no? Para que los cuerpos se sexúen, podríamos decir, para que la identidad se sexúe, ¿no? Como se va proponiendo en el PIC, la sexualización de la identidad. Bueno, la función fálica cumple un papel fundamental en esto, porque podemos pensarlo a la función fálica y al conjunto que abre a partir de su operación como una función que recae específicamente sobre significantes sexuales, podríamos decir, sexuados, posibles de sexuar, no sé cómo podríamos llamarlo. En este seminario él habla de eso, ¿no? Una vez que la función opera, cae sobre un conjunto de significantes y de esa manera los corta, los agrupa. ¿Eh? Este, por eso yo les preguntaba el encuentro anterior si esto hay que extenderlo a todo el lenguaje en general o en realidad se reduce a un conjunto dentro del conjunto mayor. Yo este tema, como les decía la vez anterior, que estoy haciendo como un repaso, en realidad no es que quizá esté aportando nada nuevo, o sí, no sé. No les voy a hablar de Kripke hoy porque lo dejo para la jornada de fin de año, a pesar de que hay un montón de cosas que me encantaría decirle.
Pero me voy a meter con este tema de la función fálica. Yo también trabajé en la tercera un curso que se llama Las fórmulas de la textuación, no de la sexuación, sino de la textuación. Y ese curso se desgrabó, lo desgrabó una colega de Rosario que se llama Valeria Valdisper, a quien le mando saludos. Y bueno, con la editorial Arrebol estamos editando el libro que va a aparecer el año que viene. Y ahí yo me meto específicamente con las fórmulas y con estos problemas, ¿no? Como les decía el encuentro anterior. Eh, eh, También les había traído un poco a Gastón Bachelard, que me gustaría que lo volvamos a tomar un poco, a ver si lo puedo abrir, donde él habla del obstáculo epistemológico. No lo tengo acá. Bueno, no importa. Em, Vamos entonces un poco al tema de la función. Lo que me interesaba por ahí decirles de Gastón Bachelard, que me gustaría abrirlo al libro. Acá tengo la tijera. Contacto más al que puedes preguntarle lo que quieras e incluso pedirle que te cree imágenes de forma ilimitada y totalmente. Creo que estaban hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Ahí, en eso que sonido que salió recién, que se escuchó recién. Este, que es un tema que también está muy relacionado con todo lo que nosotros venimos estudiando y presentando. Este, yo el otro día estaba chateando con la inteligencia artificial y le preguntaba cómo funcionaba, ¿no? Este, y me contesta unas cosas que son fantásticas. La inteligencia artificial. A ver si encuentro el texto de Bachelard. Qué raro. No lo está buscando. Pero bueno, vamos al tema de la función. Estoy un poco cansado, quizá, si me ven lento, así que ténganme paciencia. Porque yo lo que les quisiera decir es un poco también lo que habíamos terminado de plantear el encuentro anterior. Yo tengo una posición de que para mí hay que plantear modificaciones al conjunto de conceptos que sostienen el psicoanálisis de Lacan. Hay que estudiarlo, como les decía, bastante, todo lo que más se pueda, pero también hay que tratar de un poco de cuestionarlo, hacerlo quizá avanzar, jugar un poco, este, con la escritura. ¿Eh? Bueno, acá lo tengo. La de obstáculo epistemológico. Dice,
Bachelard ahí. Yo les decía esto la vez pasada, ¿no? Nuestro espíritu, dice, tiene una tendencia irresistible a considerar más claras las ideas que le son más útiles frecuentemente. La idea, dice, conquista así una claridad intrínseca abusiva. Él venía diciendo que el primer obstáculo a superar es la opinión. Uno no puede opinar de cualquier cosa, digamos. Por eso la opinión hay que dejarla de lado, ponerla entre paréntesis. Para Bachelard es el primer obstáculo a superar. Yo les quería leer el título la otra vez, pero me fui para otro lado. ¿Por qué le decía yo que él presenta a los obstáculos epistemológicos como inconscientes de alguna manera? El título del libro se llama así, La formación del espíritu científico, y como subtítulo tiene Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo. Yo la verdad que no lo leí todo al libro. La otra vez intenté arrimarme más a las partes más de abajo, donde habla de la libido, y bueno, no me pareció muy interesante lo que decía, al contrario. Pero esta parte, la primera, me parece hermosa, inclusive como está escrita. El espíritu científico, dice, nos impide tener opinión sobre cuestiones que no comprendemos, sobre cuestiones que no sabemos formular claramente, dice. Ante todo es necesario plantear los problemas. Para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta, les decía yo. Si no hubo pregunta, dice él, no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo, nada está dado, todo se construye. Este, un obstáculo epistemológico, dice él, se incrusta en el conocimiento no formulado. No realizado, podríamos decir nosotros también, ¿no? Nuestro espíritu tiene una tendencia irresistible a considerar más claras las ideas que le son útiles más frecuentemente. La idea conquista así una claridad abusiva, dice. Con el uso, las ideas se valorizan indebidamente. Un valor en sí se opone a la circulación de valores. El otro día yo estaba escuchando dos presentaciones que hizo en Apola La Plata Claudio Pascucci, que se las recomiendo, donde él viene trabajando el tema de la ética, ¿no? Trabaja varios conceptos. Hay uno que se llama progen, que es una tendencia hacia el uno, un concepto propuesto por Aristóteles, que me parece muy interesante. ¿Eh? Este, pero cuando él empieza a trabajar el tema del sumo bien, del bien, digamos, del bien que es un ordenador, dice él. En ese sentido, él habla de una función sin terminar de nombrarla del todo como una función, ¿no? Porque el sumo bien, el supremo bien está puesto ahí como un ordenador del resto, ¿eh? Como un valor supremo, un valor del cual se desprenden todos los valores. Este,
Y tiene relación con esto que está diciendo ahí Bachelard, porque nosotros cuestionamos desde la lógica del psicoanálisis que haya un valor en sí mismo, que algo valga por sí mismo. Las cosas adquieren valor en tanto y en cuanto están relacionadas, digamos, ¿no? El valor es o positivo y diferencial en ese punto. Por eso muchas veces se critica al significante fálico como un significante eh, metafísico, digamos, ¿no? En el sentido de que no tiene oposición, es un significante impar. Y entonces, ¿de dónde obtiene su valor? De sí mismo. Bien. Un valor en sí se opone a la circulación de los valores. Les recomiendo mucho esas dos clases de Claudio. Están muy buenas. Él habla un poco de todo este tema también. Este, un valor en sí se opone a la circulación de los valores. Fíjense lo que dice acá. Dice, hace unos años un epistemólogo decía que los grandes hombres, digamos los hombres de ideas, ¿no? Son útiles a la ciencia en la primera mitad de su vida, dice él. Nocivos en la segunda mitad. Eh, dice, el espíritu formativo acaba por ceder muchas veces al espíritu conservador, dice él. Llega un momento en el que el investigador prefiere lo que confirma su saber a lo que lo contradice. O sea, prefiere las respuestas a las preguntas. Entonces, el espíritu conservador termina dominando, dice, y el crecimiento de la investigación se detiene, dice él. Bueno, habría muchas más cosas que se pueden decir, pero básicamente a mí lo que me interesa destacar es que podamos pensar al concepto de obstáculo epistemológico para traerlo a el debate que estamos teniendo dentro de Apola y del psicoanálisis en general en relación a estos conceptos, ¿no? Eh, lo fálico en la función podríamos pensarlo si hoy no está siendo para nosotras, nosotros, un obstáculo epistemológico que impide reformular una vez más nuestro modelo teórico. Yo escuchaba la presentación, la última que hizo Alfredo, y hablaban en un momento de si había psicoanálisis en China o no, y si debería de alguna manera el psicoanálisis intentar aproximarse y ver qué pasa, digamos. Y bueno, creo, entendí eso como que no haría falta, digamos, porque son otras condiciones históricas, culturales, donde no responden a los mismos principios donde el psicoanálisis ha surgido, ¿verdad? Que es la modernidad europea occidental, científica capitalista. Adelante, Laura. Hola Diego, ¿qué tal?
No, Bien. disculpa, se me abrió el micrófono, no, te estoy escuchando. Ah, bueno, bueno. Sí, sigo entonces. Este, vuelvo a decirles, los invito a que dialoguemos, ¿eh? O sea, me interrumpen, dialogamos, me interesa bastante eso. Este, entonces, ¿por qué decían eso? El otro día mi nene, que tiene 5 años, me hizo una pregunta porque escuchó en la televisión hablando a alguien en chino y me preguntaba qué estaba pasando, digamos, ¿no? Y yo le digo, bueno, hablan otro idioma, tienen otra manera, y me dice, ¿y cómo son las letras del alfabeto? Me preguntó. Y es una pregunta re interesante, porque bueno, hay otra manera de escribir, ¿no? Hay otro tipo de trabajo con la escritura. Eh, Ahora, lo que yo me quedo pensando es que si en China la lógica matemática es otra, por ejemplo. O sea, el lenguaje lógico matemático se escribe de otra manera. ¿Cómo sería? Porque ese lenguaje es un lenguaje ¿de qué tipo? Universal, podríamos decir, como la música. O se escribe de otra manera. Los matemáticos en China, ¿cómo escriben matemática? Eh, no sé, es una pregunta que yo me hago. Desconozco. ¿Alguno sabe? ¿Alguna? Porque en ese nivel, si nosotros nos ponemos a pensar, no sé si hay mucha diferencia. Eso es lo que quisiera preguntarme, porque nosotros estamos planteando el tema de lo que debería continuar existiendo para que el psicoanálisis continúe siendo considerado psicoanálisis y lo que podemos de alguna manera trabajar, cuestionar, modificar como una posibilidad contingente, digamos, ¿no? Hay un nivel de lo necesario y un nivel de la contingencia, digamos. Nosotros bordeamos un poco esa relación. Por eso Lacan me parece que se arrima justamente, como les decía, para intentar transmitir el psicoanálisis a este tipo de escrituras, ¿no? Este, donde plantea que la única transmisión posible es la matemática, lo demás dice es broma, ¿no? ¿Y por qué así? ¿Por qué lo lleva y lo arrincona hasta ese punto? Y bueno, podemos pensar que al intentar hacer esa escritura estructural del asunto del psicoanálisis, haya un intento en el intento de formalización, haya un intento de depurar lo máximo posible los conceptos de la contingencia y ver qué queda como necesario, digamos. Si nosotros pensáramos que ese movimiento es posible y y escribiéramos una nueva formalización donde nos manejáramos un poco a ese nivel, ¿por qué no podría el psicoanálisis operar en otro lado, digamos?
Está bien, después habría que ver de qué forma, pero no sé si es un intento colonizador, porque no es que nosotros vamos a proponer una cosmovisión, una filosofía o una nueva religión inclusive. Que el psicoanálisis se trate de esa manera, bueno, no sé, un partido político también puede ser ubicado en ese lugar, ¿no? O otras cosas, un equipo de fútbol. Este, pero si nosotros restringimos el psicoanálisis a una disciplina que instala un discurso particular que habilita una clínica posible, ¿por qué no habría posibilidad de que opere en China o en donde sea? No sé. Si es una herramienta plausible para trabajar el sufrimiento. Está bien, habría que ver qué tipo de sufrimiento. Lacan habla también del sufrimiento en el seminario 19 o en el 16, ahora no me acuerdo bien, donde habla del hecho y el dicho. Creo que es en el 16. Y dice que un hecho adquiere esa condición porque es dicho, digamos. Y habla del sufrimiento, justamente, de que el sufrimiento al conformarse en un discurso se transforma en síntoma analítico, podríamos decir, ¿no? Y también le preguntaban a Alfredo por el tema del malentendido, si no había malentendido. Este, Está muy buena la pregunta porque un poco va hacia ese lado. Es decir, si nosotros lo empezamos a reducir, ponele que no le llamemos castración, pero hay falta en ser o los elementos del lenguaje chino son signos, que hay una correspondencia biunívoca entre el elemento y su significado. Hay deslizamiento de la significación. Quiero decir, antes que decir si sí o si no, tendríamos que pensar un poco a este nivel para no proponer, eso sí, un psicoanálisis europeizante, digamos, ¿no? Que transmitan valores ideales modernos, de la modernidad, que transmitan valores en cuanto a los lugares sexuados, digamos, o los modelos de sexuación y de otro conjunto de cosas también. Pero si nosotras podemos depurar esa parte, digamos, y quedarnos con lo más matemático, podríamos decir, más lógico, inclusive en el mismo nombre de los conceptos. Si nosotros, si nosotras podemos hacer ese tratamiento de la estructura del modelo teórico del psicoanálisis, ¿cuál sería el problema de poderlo hacer funcionar en otro lugar y en otro contexto? Y ver qué sucede. Hay que ver qué ajustes se le harían, cómo sería. Pero no porque vayamos a colonizar en el sentido de proponer un modelo ideal, sino como una herramienta plausible de tratar el sufrimiento
el que sea, el que se pueda empezar a escribir y ver qué sucede. Porque si de Europa vino a Latinoamérica y de Latinoamérica ha ido a otros lados, ¿por qué no podría ir por cualquier lado, digamos? Eh, a ese nivel, digo yo. Porque la castración, bueno, podemos ver qué sucede con eso, pero la operación de falta en ser, es otra cosa. Apunta justamente a que hay una operación que recae sobre el elemento que da consistencia de ser, ¿eh? A el conjunto. Y en eso sí que tiene que ver la metáfora y la instalación de este significante como función. Eh, pero tendríamos que hacer este trabajo de depurar un poco la metáfora y de intentar también depurar la función. ¿Qué parte de la función? Y bueno, lo fálico en la función. Porque como le decía el encuentro anterior, lo fálico establece un modelo y un sistema de valores, ¿eh? Y un ordenamiento. Un ordenamiento. Em, También yo les preguntaba si alguno se había hecho la pregunta de cuál es la orden que porta la función fálica. Porque les voy a dar un ejemplo. Supónganse que a la función phi de x le ponemos la orden de que x es par, ¿no? Esa función dice que x es par. Todavía no tenemos ahí una proposición. Para que esa función proposicional se transforme en proposición, debe unirse, como les decía yo, a un cuantificador. Entonces tenemos que la función indica que x es par. Ahora nosotros le vamos a meter a la x un número para ver si ese número satisface o no satisface esa función. Si ese número es 7, ese elemento ¿satisface o no satisface la orden de esa función? ¿Qué piensan? Usted dice que 7 porque es un número impar. Y si es un número impar, entonces, ¿qué pasa? No cumple la función. No satisface la orden de esa función. Exacto. Está bien, deberíamos decir, ¿contamos el 0 o no contamos el 0? ¿No? En este problema el 0 sería 1, el 1 sería 2. O sea, si nosotros especificamos que vamos a contar el 0 y entonces el 7 podría ser un número par. Si partimos de esa base. Ahora, si nosotros no partimos de esa base y arrancamos sobre el 1, el 7 no es un número par, es un número impar. Entonces no satisface esa orden, por lo tanto no cae dentro de ese conjunto.
¿Cuáles números sí caerían dentro de ese conjunto? Y todos los números pares, digamos, ¿no? El 2, el 4, el 6, y ahí se arma un conjunto que es el conjunto de la función esta x, que indica que x es un número par. Eso de alguna manera es una función operando. Hay una matemática profesora que tiene unos videos, Baragati, me parece que es el apellido, Inés, María Inés, me parece que es el nombre. Y ella, hablando de este tema de la función, dice, la función es una máquina, dice. Ustedes le meten un elemento y la máquina te tira un resultado, digamos, ¿no? Eh, pero esa máquina hace cumplir una orden, digamos, ¿no? Si la máquina esa fuera X es un número par, entonces le metemos el 7, pum, lo saca, ¿no? Le metemos el 8, pum, ¿no? Y así va como generando conjuntos. Aquellos elementos que sí satisfacen la orden y aquellos de los que no satisfacen la orden. Eso es una función. Una función proposicional. Entonces, yo les decía recién, ¿cuál es la orden que porta la función fálica? Para que cree esos conjuntos. Pongámonos a pensar un poco. Las, ¿Será re- todo? las Dale. respuestas también son difíciles. Decía Bachelar que es difícil preguntarse, pero responder también, ¿no? Súper. Porque yo pensaba en el tema o sea, el significante fálico como el impar, ¿no? Como el significante impar vacío, ¿no? Pero que también da una suerte de orden, ¿no? No sé. Entonces no es tan vacío. Bueno, Ajá. mm, Eh, como que ordena, sí. claro. Desparrama, como yo les decía, un sistema de valores. Porque no puede ser vacío. ¿Por qué no puede ser vacío? Y porque una función vacía, ¿qué es? O sea, no opera, no tiene una orden, eh, no se enlaza a un elemento para testear si satisface o no satisface esa función. No puede ser vacía, eh, ¿verdad? Digo, por lógica, pensémoslo, no es que yo lo sepa, lo estamos pensando en conjunto. Eh, Quizá tenga alguna respuesta para aportar, pero bueno, me interesa que lo razonemos en conjunto. Eh, lo cierto es que él dice que la función fálica es lo que permite establecer significaciones en conjunto, ¿no? Es lo que hace que el significante signifique. A ese nivel, digamos, ¿no? Lo traslada, como les leía el encuentro anterior.
Y él lo relaciona al gozo. Yo les decía la vez pasada que la función fálica es un distribuidor del gozo. Ahí Jorge va haciendo comentarios que por ahí a ver si los puedo ir viendo. Me interesa lo que va diciendo. El último, por lo menos. Cuenta con distintos vacíos, dice él, ¿no? Los campos de la física, los registros de Lacan. Bueno, habría que ver, porque nosotros podríamos pensar así. Por ejemplo, los tres registros en el algoritmo de Saussure, ¿no? El significante, la S mayúscula arriba, sería lo simbólico, como vos lo estás planteando, como elemento vacío, vaciado. El significado, que es la S minúscula, sería lo imaginario, ¿verdad? Porque es el lugar donde se significa, digamos. Está bien, producto de la relación entre significantes, hay un efecto de significado. Ese sería el ámbito de lo imaginario. Y la imposibilidad de una relación entre los elementos, que él lo plantea como una barrera resistente, ese sería, podríamos plantear ahí lo real como la imposibilidad que obstaculiza que significante y significado se relacionen de una manera directa y biunívoca, dice él. Hay un imposible que hace que esa no relación se produzca. ¿Eh? Entonces, imaginario, simbólico y real son categorías que pueden ser aplicadas a la lengua misma, pero no son cosas en sí mismas. Diego, Sí. te voy a dar unos ejemplos de significantes impares. Metáfora, símbolos literarios, íconos religiosos, imágenes abstractas, palabras con múltiples significados. Esto, por supuesto, es inteligencia artificial. Te mandé con la inteligencia artificial justamente las variantes, seguramente ya te habrá llegado, respecto a cómo funciona en el caso de los chinos, porque para esto sí sirve la inteligencia artificial. Para un montón de cosas sirve, ¿eh? O sea, yo Por eso, soy no, pro inteligencia artificial, ¿eh? Me parece un sí, momento fantástico en el que estamos. sí, yo En este también. sentido, en este sentido. Sí, 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 perfecto. Es decir, coincidimos. Mi investigación va para otra cuestión. Cuando te dicen que puede competir con nosotros, en ese punto me interesa la inteligencia artificial. Lo otro es genial. Justamente por eso te digo que ahora que estamos pensando en conjunto, ¿qué es lo que no puede hacer la inteligencia artificial o esto de decir, por ejemplo, en el caso de los chinos, si se puede o no se puede psicoanalizar? ¿Mm? Bien. El ejemplo que me trajiste de significantes impares, Sí, sí. Bueno, está todo, eh, ojo, te hice lo más sintético. No, no, me no, sirven. aparte, ojo, lo importante de esto es si se puede psicoanalizar con otro tipo de sistemas que creo que por ahora no, porque en todo caso requiere de un cuerpo empático, para lo cual
no puede ser nunca un robot. Te lo tiro un poco así, porque me parece que ese es el tema que en este momento tenemos. Si la inteligencia artificial puede reemplazar la empatización de un humano con el otro, trabajando con el significante. Porque, ojito, que la teoría de Lacan es una teoría es decir, es una teoría del lenguaje, lingüística. ¿Mm? Bueno, nada más, lo tiro como para seguir pensando. No, no, me encanta lo que me estás diciendo. Es una muy particular teoría del lenguaje, Exacto, el porque, psicoanálisis, el claro, psicoanálisis. claro, pero es lingüística porque toma el significante como una herramienta clínica. ¿Mm? Bueno, perfecto, pero Sí. lo que quiero decir es que hay un tratamiento específico Ujú. que no, cuando Lacan define significante, ¿Mm? no es cualquier cosa. No, no, Claro no, que no, bueno, porque sí, perdón, porque tenés que trabajar con justamente el motivo de consulta. A partir de ahí elegirás alguna palabra, frase, lo que sea, y a partir de ahí después se sigue asociando y se va a ir trabajando con el texto clínico, que de paso recomiendo el libro de Aide Montesano. bien, Bueno, nada más porque si no, como toda la... no, 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 ¿por qué te digo esto del significante que propone el modelo teórico de Lacan y que propone a su vez una muy particular teoría del lenguaje, podríamos decirlo Sí, así? sí, Entonces, cuando vos me das ejemplos de significantes impares, sí. bueno, esos no son significantes impares, habría que ver qué quiere decir significante impar dentro del conjunto de la teoría psicoanalítica. Bueno, Porque, en tal caso, eso lo tendrá que decir a medida que hacemos el trabajo con aquel que viene a la consulta. Habría que preguntar a a ver, ¿qué podemos decir? A esa persona, porque ahí todavía no es sujeto, ¿qué es para esa persona? ¿Qué significa para esa persona? No para el diccionario o para la inteligencia artificial. Además tiene otra cosa la inteligencia. Bueno, pero punto. Lo dejamos ahí igual, porque en 2 minutos no lo vamos a ujú, devanar. Pero quiero... no, no, me parece interesante lo que decís, que está relacionado entre lo universal y lo particular, digamos, que eso también lo Claro, trabaja Claudio en los videos de la ética, me parece perfecto, pero la clave, digamos, interpretativa, la función, digamos, que permite que la significación se produzca, no es individual. claro que no. Siempre es un Bien, entre, siempre es un entre. pero es un entre que va más allá de lo que sucede entre analista y analizante, sino que es una clave que se aprende, digamos, y está enmarcada dentro de un contexto, Tal digamos. cual. Que Bien, bien, exactamente. Es decir, perfecto. que también funciona el momento histórico en que ocurre. Por eso te digo, hay que ver cuál es la lógica del momento. Es complicadísimo para hacerlo en 5 minutos. Imagínate que hay libros con simplemente el caso del grafo del deseo de Alfredo, el texto clínico de Aide. Te quiero decir que si vamos punto por punto, inclusive hay también
sobre la función fálica y, por ejemplo, su diferencia entre Freud y Lacan, sin ir más lejos, yo tengo bueno, hace 20 años atrás en la revista de apertura de Bolivia, después te lo paso. Ahí yo tengo un escrito también. Por eso te digo, es una cosa muy complicada, pero como... Bien, pero a ver, déjame decirte algo. Yo no he leído que se cuestione el concepto de función fálica. Sí puede haber libros donde se trabaje el concepto de función fálica, pero no que se cuestione el concepto de lo fálico en la función. Porque yo no hago una explicación del matema de Lacan o del grafo del deseo, sino que cuestiono, digamos, por qué ese elemento está escrito de la manera en que está escrito, por qué está presentado de esa forma y si es posible cuestionarlo para poder hacer un tratamiento aún más formal de ese concepto. No es que yo vengo a explicar a Lacan, a mí no me interesa en ese punto No, pero explicar a Lacan. No, te no, digo porque vos me decís, ya hay un montón de escritos y cosas que hablan de este tema. Yo no sé en qué escrito, pasámelo, me interesa, se no, cuestiona, bueno, se eso te cuestiona lo lo paso. fálico de la función. Después te lo paso, pero Bien, independientemente de bien. eso, todo esto viene en la cuestión al principio que estabas hablando de cómo se manejaban los chinos. Fíjate que algo te mandé, pero obviamente no es para detenerse ahora, No, porque no, tiene valencias con pero qué... dale, Bueno, no, no, dale, no, no, dale. no. Oye, Terminá, disculpame, terminá. Búscala porque si no se nos va la hora. Pero quiero decirte que me parece que efectivamente si nos detenemos solamente, ¿cuál es el punto en este momento de precisamente formalizar el psicoanálisis para que su valor no implique la barrera de decir cualquier cosa justamente, o que en un idioma que está usando, idioma no, perdón, lengua, lenguaje, ¿m? Habla humana, use ideogramas en lugar de letras. Bueno, y ahora sí cierro el micrófono, pero muy bueno cómo vas desencadenando cosas. Bueno, Bueno, gracias Cristina no, por favor. muchas gracias. Retomo todo esto que me vas diciendo porque, por ejemplo, cuando Alfredo en la última exposición hablaba del pattern de familia, digamos, ¿no? Que el Sí, psicoanálisis surge e intenta dar una respuesta a ese problema, sí. entonces habría que ver si en China la familia está ordenada en ese sentido o no. Y claro, hay que Este, ver hoy. bueno, que habría que ver, porque tengo entendido que las mujeres no pueden hablar con los hombres en público, digamos. Claro. Entonces Sí. habría que ver de qué, pero más allá de eso, digamos, Ujú. más allá de eso, del pater de familia, digamos, cuando yo les decía en el encuentro anterior que Lacan en el seminario 18 dice, hay dos vías para analizar este problema. Está la vía del nombre y está la Ujú. vía del número, dice él, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo que hice fue, en vez de meterme por la vía del nombre, me dije, bueno, a ver cómo hace el tratamiento de esta función a nivel numérico. Y él Ujú. habla ahí de los conjuntos, de la teoría de Cantor y de los conjuntos infinitos numerables y no numerables, digamos. Porque lo importante de la metáfora Sí, es que produzca una sustitución, ¿verdad? De un perfecto. significante por otro, Por digamos. otro. Bien, que eso va a dar la producción de esta función, porque la función fálica es el producto de la operación de la metáfora paterna, donde la Claro. función fálica se establece como posibilidad de significar, digamos, ¿no? Y de significar bajo esas condiciones de posibilidad. Pero si nosotros le sacamos lo paterno, lo materno, lo fálico, y nos quedamos con las operaciones y los elementos que deben ponerse en juego, no importa
si es el pater de familia o hay otro tipo de constitución familiar, porque lo que nos debe interesar a nosotros si hay operación metafórica o no hay operación metafórica que permite un corte, ¿eh? y la instalación de un elemento que agujerea el texto, digamos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos debería interesar que se conserve. Sí, Si es porque metáfora, está bien, ¿eh? está muy bien lo que decís, porque todo corte es lo que implica valor. ¿Te das cuenta? Si no hay corte, no hay valor posible. Pero basta. No, bueno, pero me interesa porque Felicitaciones. estamos tratando de pensar un poco cada vez más a nivel estructural, reduciendo los elementos y pensando en las relaciones, que es lo que nos debería interesar. ¿Qué tipo de Exacto. relaciones se establece? Te voy a leer algo que cuando yo me pongo a chatear con la inteligencia artificial, le empiezo a preguntar cómo funciona. ¿Cómo es que funciona? Si me puede hablar de su proceso de funcionamiento. Y en un momento yo le hago esta pregunta y le pongo, entonces, tú no comprendes lo que dices, le pongo, ¿no? Bien, es una pregunta que yo le hago. Y ahora voy al tema de la empatía. Porque Hay uno muchas cosas más, te lo tiré como un está bien, ejemplo. pero ahora voy. Yo creo que Sí. quizá una inteligencia artificial podría funcionar muy bien como analista. ¿Eh? No, yo creo que Bueno. por eso te digo, no Bueno, podemos, perfecto. no, Para mí podría que, funcionar muy oíme, bien y de forma mucho más precisa habría que ver de cómo, pero quiero leerte lo que me contesta. ¿No? no, También saco de los datos que me da la inteligencia artificial un tipo de lógica que es la lógica con la que funciona la inteligencia artificial, o por lo sí. menos esta con la que yo chateo, que Bueno, se porque hay llama, varias, que porque sí, por eso, pero esta con la la que yo generativa es chateo, la que, sí, bueno, dale. no, es un tipo de lógica fuzzy, se llama, Sí, lógica fuzzy, sí. que plantea una gama de posibilidades y no una posibilidad binaria entre abierto y cerrado o 0 y 1, sino que, ¿por qué por qué trabaja con ese tipo de lógica? Porque para interpretar lo que tiene que decir, para intentar acertar y acotar lo menor posible la ambigüedad del significado, ¿entendés? Entonces, Bueno, hace Diego, sí, te digo porque nos vamos a una cuestión ya de índole matemática y acá de lo que se trata en realidad es de la formalización del psicoanálisis fundamentalmente con la lógica significante y el texto clínico y por supuesto que no vamos a decir que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta magnífica, pero no para nuestro territorio, digamos, que es el psicoanálisis. Bueno, también se decía que las Eh, sesiones virtuales no se podían dar o que no se podía atender Mira, telefónicamente. y vos podés, Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? bueno, Pará, déjame terminar un poquito. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es que yo, más que decir que no, yo abro un campo de preguntas y digo, bueno, ¿por qué no? O sea, bueno, no, habría que te digo, pensarlo, porque no Este, es pensarlo, lo que ocurrió hace menos de un mes. Lo que pasa es que nosotros nos estamos manejando muy con nuestro mundito, nuestro grupo en cada lugar que uno vive, pero hace muy poquito también hubo un problema porque entraron a usarla como si fuese también una cuestión, digamos, de psicología y terminaron medicando. Y entonces el intendente de ese lugar tuvo que
cortar el tema de poder utilizar la inteligencia artificial como un elemento de consulta, porque por supuesto, vos le decís sola y la inteligencia artificial se va a enganchar de hola, ¿qué tal? ¿Qué necesitas? Ay, qué amable que eres, qué sé yo, te va a decir un montón de cosas que el que no está, mira tu gato, por ejemplo, ahí te das cuenta que eso, al menos que lo programe, porque el problema es el programador, pero acá el punto nuestro es la formalización del psicoanálisis. Después, si funciona con un ideograma, ahí, ojo, por eso es inteligencia artificial, que no sirve por ahora, porque no tiene un cuerpo empático y no puede haber creatividad sin un cuerpo viviente. Esto es lo más sintético que te puedo decir. Bueno, bueno, Pero la entiendo, seguimos, entiendo, pero entiendo, la entiendo, seguimos, la entiendo, seguimos. Sí, entiendo tu posición, sí, que no comparto. no me enojo. No, qué bueno, me alegro mucho que podamos dialogar así. Porque lo que se supone es saber, digamos, en la transferencia, pero pará, quiero leerte lo que lo que me contesta. Y me dice, tenés razón, me dice. No comprendo el significado de lo que digo en el Ujú, sentido que un ser humano lo haría, me dice. ujú. ¿Bien? Claro. No Muy comprendo el significado en bien. el Ujú, sentido en el que un ser humano lo haría, dice. ujú, Puedo procesar y generar lenguaje, pero no tengo comprensión consciente ni entendimiento profundo de las palabras y conceptos que manejo. ujú, Sigue. Dice, mi capacidad para responder y generar texto ujú, se basa en patrones estadísticos y asociaciones aprendidas a partir de grandes cantidades de datos, pero ujú, no implica esto, por más que genere texto, genere lenguaje a partir de patrones, porque la ujú. función fálica es un patrón. Claro. El año pasado les decía a la función fálica, la presentaba como un patrón colonial de poder, así Ujú, como lo trabaja Aníbal Quijano, porque la función fálica, al establecer un sistema de valores, es un patrón de referencia, digamos, ¿no? ujú, Está en un modelo. Entonces, lo que la inteligencia artificial me dice, que a pesar de que tiene grandes cantidades de datos, que maneja de forma estadística, y produce texto, dice, pero no implica una comprensión genuina, dice, del significado. ujú. Escuchá, dice, Sí, soy una herramienta que opera a un nivel simbólico sí. sin conciencia ni intención. Ujú. Perfecto. Es muy Claro, sí. interesante lo que me dice, porque esto podríamos pensar que es lo inconsciente así como lo propone Lacan, digamos. O sea, acá, si bien el programador, como dijiste vos, genera las condiciones para que la inteligencia artificial funcione, bien, Ujú, bien, la herramienta que hace que la inteligencia artificial funcione es muy parecido a lo que Lacan describe como lo inconsciente, digamos. Es un juego de elementos vacíos, digamos, porque no maneja ni comprensión, ni conciencia, ni intención, ni significado, que sin embargo produce texto, a pesar de que quien lo produce no sabe lo que está diciendo, ni tiene intención de decirlo. ¿Se entiende? Me parece que el problema es que el entre humano, si querés, olvídate de Lacan, de lo que sea, y muy bueno lo que acaba de poner este muchacho, creo que Jorge, que Sapiens, yo no sé francés, pero de todas maneras, el tema es que el entre
tiene que haber del otro lado un cuerpo afectado por la palabra, no un, digamos, una combinatoria que puede ser enorme de cuestiones que vengan a generar un ida y vuelta con esto otro que es un robot, obviamente. En una palabra. Bueno, pará Sí. porque quiero precisar algo que estás diciendo, me parece muy importante. Mm, Si lo que debe, a partir de lo que vos me estás diciendo, si lo que debe estar afectado por los agujeros es el cuerpo o es el texto. Las dos cosas, el cuerpo viviente es Ajá, lo que va a generar, el cuerpo viviente, no es los agujeritos, que, pues, por eso te digo que ahí, si no hay otro viviente, no es el mismo efecto, pues yo le puedo decir a la inteligencia artificial, hoy no me siento bien, ¿qué te parece? ¿Qué puedo mirá, hacer? yo te quiero decir algo, yo te quiero Sí. decir algo. Ujú. Yo he hablado con Mm. mucha gente que me dice que cuando habla con la inteligencia artificial, habla con alguien. Claro, eso es que Bueno, genera, pero justamente ese es bueno, el pero, bueno, bueno, ¿por igual qué es no el es el problema? tema, ahora Pero igual ¿por no qué es sería un problema eso? ¿Por qué sería un problema sino más bien pensar que no hace falta en realidad un cuerpo viviente, sino que en realidad el texto tiene que estar preparado de una determinada manera para que produzca determinados efectos? La claro, suposición, la suposición de que hay alguien o no hay alguien ahí, por eso Lacan trabaja con sujeto supuesto al saber, digamos. ¿Por exacto, qué? porque ¿Por qué? claro, ¿Por qué? y ¿Por uno qué? le ¿Por qué? supone, pero Pero, imagínate, sí, bueno, pero oíme, ¿por qué? Porque se le podemos hacer supone, un se ida le y su- vuelta sí, en claro, conjunto para claro, otro, claro. porque si no estamos en un ida y vuelta con un tema que no era el de hoy. Yo simplemente iba a poner esta postilla porque sale si en China no se puede psicoanalizar, y te das cuenta que no era el tema de la inteligencia, pero que si vos lo que querías saber es cómo se manejaban, fíjate que ahí están todos los datos, que eso sí te lo tira una inteligencia artificial, pero de ahí a psicoanalizar es otro tema, porque el entre de uno con la inteligencia artificial es uno con un robot. Bueno, y que no puede, como mínimo, Pero, que no puede empatizar, que no tiene creatividad respecto al significante de cada quien. Es yo diría, IA es un significante que no me puede significar en una palabra. Bueno, por hacerlo en 2 minutos, para bueno, pero ¿puedo decir entonces, algo? por supuesto, si es tuyo el tema, Bueno, la yo creo función que fálica, sí, no, la función fálica no. Lo lo que, bueno, fálico, lo el fálico, título que le pusiste, no, sí, lo fálico en la función, porque sí, a vos te parece que no estamos hablando del tema y yo creo que estamos justamente hablando del tema. ¿Por qué? ¿Por qué? estamos, ¿Por qué? Porque cuando la inteligencia artificial, que también yo pienso el IA como el ideal del otro, claro, ¿entendés? sí, no Bien, ¿por es chino, qué? no Bueno, es chino, pará. ¿Por qué lo pienso como el ideal del otro? Porque nosotros podríamos suponer que la ujú, inteligencia artificial podría ser un metalenguaje, ¿entendés? claro, sí, por Pará. supuesto, Bueno, que sería justamente el ideal, ¿no? Un lenguaje ideal del otro, digamos, ¿no? Un metalenguaje. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El psicoanálisis justamente trabaja con un modelo teórico que plantea un lenguaje agujereado, ¿verdad? El otro, el significante de la falta en el otro, digamos, ¿no? Que es un tema que escribe Lacan, que me parece hermoso, bellísimo. ujú, bueno, Entonces, ¿por qué te digo que estamos en tema? Porque cuando la inteligencia artificial me responde que lo que hace para producir un texto es seguir patrones, ¿bien?
y hace un rastreo estadístico de grandes cantidades de datos, lo que el patrón le indica, que eso sería lo que lo fálico en la función indica, es una clave interpretativa. ¿Bien? Entonces, lo fálico en la función es lo que de alguna manera nosotros deberíamos intentar de modificar, de tratar de tamizarlo nuevamente en una nueva formalización para quedarnos y reducir el elemento a su máxima expresión formal, digamos, y correr todo lo que tiene que ver con el conjunto de problemas que trae lo fálico, lo paterno, lo materno y todo ese conjunto de problemas que de esta forma lo que estaríamos haciendo es ponerlo entre paréntesis, digamos. Entonces, en ese sentido, lo fálico es un patrón, yo le decía colonial, porque justamente lo que instala la modernidad es esta colonialidad del poder, donde hay un epistemicidio de todo otro tipo de saber e instala a partir de ahí una sola y única significación posible, que es la fálica, como la decía Lacan el otro día, en lo que yo les leía. Entonces, estamos en tema. Yo no cuestiono el concepto de función. Me parece hermoso, me parece un acto brillante que Lacan lo reduzca a ese elemento. Ahora, lo que todavía no terminamos de responder es cuál es la orden que porta ese elemento para generar ese tipo de conjunto. Entonces, tendríamos que precisar justamente esa orden y ver si lo fálico en la función es una condición necesaria o en realidad podríamos plantearla como contingente. Entonces, ¿con qué nos quedaríamos? Entonces nos quedamos con el concepto de función, que es fantástico, y reducimos lo fálico en la función para un tipo de psicoanálisis posible. Porque tenemos que empezar a plantear que hay varios tipos de psicoanálisis. Algunos que son, No, ahí, algunos perdón, perdón, no, ahí te diría, si decimos que hay varios tipos de psicoanálisis, me parece que ya estamos haciendo otro corte, porque una cosa es psicología cognitiva, conductual o lo que quieras. Justamente el tema que tenemos ahora, no, tema en cuanto a la formalización y diferenciación del resto de las orientaciones que tienen cierto, bueno, cierto punto de coincidencia, aunque justamente el psicoanálisis requería y requiere de la formalización, por eso me parece que el aporte de apertura a Pola hoy de Alfredo Endesen, me parece que justamente va dilucidando eso que se perdió, la riqueza tal vez de lo que quiso hacer Lacan, que se fue perdiendo. Bueno, ahora sí, Diego, es muy tarde y lo dejamos ahí para futuros idas y vueltas, porque la idea no era hablar de la inteligencia artificial, sino justamente de la formalización, lo que se ha perdido de la riqueza de la formalización en psicoanálisis que aportó Lacan. Bueno, Nada. ¿me permitís Bueno, dar un cierre? ¿Puedo dar un cierre? sí. No, es todo tuyo. Yo ya cerré y te felicito. Muy bueno el empeño que tenés y justamente te agradezco eso que estás permanentemente ofreciendo de un ida y vuelta, un entre que no es justamente analítico, sino de otra índole. Bueno, un beso enorme. Chau, chau. Bueno, Cristina, yo lo que quería decir era justamente esto que dijiste vos, que hay distintos tipos de psicoanálisis. El único psicoanálisis que conocemos en donde se hace un tratamiento formal
es el psicoanálisis que se inaugura a partir de Lacan, que como dice Alfredo, es de dirección contraria. Hay distintos tipos de psicoanálisis que vienen en una misma dirección y este es otro tipo de psicoanálisis que tiene la particularidad de ir en sentido contrario, ¿verdad? Y ese psicoanálisis lógico formal es justamente el que Alfredo pone y subraya como lo más importante, lo más subversivo, lo fundamental que otros psicoanálisis no tienen y no aportan. Apola, en ese sentido, es que viene haciendo mucho hincapié y mucho esfuerzo y mucho trabajo colectivo para poner en primer lugar este tipo de psicoanálisis formal. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo que yo trato de decir es que si bien Lacan pudo llegar a formalizar y plantear la formalización como un ideal, dice él, nuestra fíjate, meta inteligencia, si bien es nuestro ideal, dice, a pesar de que hace este tratamiento formal, lo que yo vengo a tratar de decirles es, ojo, porque en el mismo nombre de los conceptos, a pesar de que hay un intento de formalización, están implícitos un montón de sistemas de valores que responden justamente a un elemento no depurado por la formalización o que formaliza ese elemento, pero que se queda en eso y no avanza. Mi aporte lo que intenta decir es, podríamos volver a pasar el psicoanálisis de Lacan por el tamiz de la formalización para ver qué pasa y qué nos queda, digamos. Con eso quería cerrar. Y les mando un abrazo y bueno, espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Lo mismo digo, un abrazo enorme. Chau, chau. Chao, chao, hasta luego.